El Koenigsegg Jesko, creado por este calvo molón, ha batido un récord y se lo ha arrebatado a su padre, el Koenigsegg Regera. O sea, sí, el único que ha podido batir un récord de Koenigsegg es el propio Koenigsegg, con un segundo de diferencia entre ellos, y no es ningún récord de broma, no es un 0 a 100, no es una drag race de Matt Watson, es un 0 a 400, con una diferencia de un segundo entre ellos, que igual un segundo te parece poco, llevas 20 segundos en este vídeo, pero créeme que cuando acabes este vídeo dirás, ostras, igual era bastante. En este vídeo, mediante ecuaciones, vamos a intentar explicar por qué el Jesko ha sido capaz de batir al Regera, qué diferencia hay entre ellos y por qué existen tan pocos coches capaces de alcanzar estas velocidades. Así que no me enrollo más, vamos a ello. Está claro que para alcanzar una velocidad, primero tenemos que conocer la fuerza que necesitamos para alcanzar esa velocidad, en concreto 400 km por hora, que es la del récord. Y para ello nos vamos a ayudar de esta ecuación que parece gigante, si lo es, pero no te preocupes porque te voy a explicar cada uno de los términos, es muy sencillo. Se trata de la fuerza que necesitamos para superar cierta velocidad. En este caso, V será 400 km por hora. Y tenemos dos términos, el término de la resistencia aerodinámica y el término de la resistencia de rodadura. La fuerza que necesitamos viene dada por la suma de estas dos resistencias que debemos de vencer, la aerodinámica y la rodadura. Si empezamos con la resistencia aerodinámica, es la fuerza que tenemos que vencer para desplazarnos a través de un fluido. En nuestro caso será el aire y depende de varios factores. Primero tenemos la densidad, el CD, que ahora lo explicaré, la velocidad al cuadrado y el área frontal. El primer término es la densidad del fluido, en nuestro caso el aire, que será 1,2 kilogramos por metro cúbico. Luego tenemos la velocidad, que serán 400 km por hora, que lo tendremos que pasar a unidades universales unidades universales, que es metros segundos, serán 111,11. Ahora pasamos al CD, que es el coeficiente de arrastre. Es un parámetro que viene determinado por la propia forma del coche, es decir, será único para cada coche. Y este parámetro está entre 0,2 y 0,4. Y luego tenemos el área frontal del coche, que para entendernos, si nosotros hacemos una foto frontal a un coche, todo lo que ves forma parte del área frontal, desde los neumáticos hasta los retrovisores. Estoy seguro que has visto coches eléctricos con neumáticos que son más finos que un papel de fumar y retrovisores con cámaras. Estas soluciones, entre otras cosas, ayudan a reducir este área frontal y hacer más kilómetros con la misma batería, que ya sabéis que lo de hacer kilómetros a los coches eléctricos pues que no va con ellos, ¿no? Les cuesta un poquito, sobre todo ya si les subes la temperatura un poquito, o sea, son muy delicados. Es como el niño que saca 10, ¿no? Que todo el mundo lo adora, lo quiere, pero que cuando saca un 8 se deprime, es muy sensible, ¿no? Pues los coches eléctricos es un símil parecido, algo parecido a esto, algo similar. Y ahora nos vamos a la resistencia de rodadura, que depende de tres factores muy simples. Bueno, primero, ¿qué es la resistencia de rodadura, no? Antes lo tenemos que explicar. Es básicamente la resistencia que ofrecen los neumáticos a simplemente rodar, al movimiento. Y depende de tres factores. Primero, la propia masa del vehículo. Luego, la gravedad, que a no ser que seamos Mr. Tartaria, pues no la podemos modificar. Os voy a decir una cosa que no tiene ninguna lógica y que la ciencia no puede explicar. ¿Sabéis cuál es? Venga. El amor. Y luego tenemos el coeficiente de rodadura, que va a depender de la superficie por la cual nos desplacemos. No es lo mismo desplazarse por hierba que por asfalto, que por hielo, que por agua. Por lo tanto, para nuestro asfalto de calle normal utilizaremos 0,01. Y luego toda esta suma la vamos a dividir entre el rendimiento mecánico, es decir, lo que perdamos en mover la potencia del motor a las ruedas. Y vamos a poner que nuestra eficiencia del sistema mecánico, de la caja de cambios y todo eso, es del 90% más o menos. Es decir, que nuestro motor tendrá una potencia del 110% para tener en las ruedas un 100%. Vale, chicos, ya tenemos la ecuación perfecta, pero para entendernos mejor entre tú y yo, vamos a pasar de fuerza a potencia, que es básicamente multiplicar todo por la velocidad. Con esta ecuación nos saldrán kilovatios, pero lo pasaremos a caballos dividiéndolo entre 1000 para pasar a vatios y luego entre 0,735. Perdón, que el calvo de Jimmy se ha equivocado. Con la ecuación nos salen unidades en vatios, lo vamos a dividir por 1000 para pasar a kilovatios y luego lo vamos a dividir por 735 para pasarlo a caballos, ¿vale? Ya continuamos el vídeo, perdón, ha habido una confusión en mi cabeza. Continuamos. Y sí, en este tiempo que te he dicho esto tengo una mosca en la cara, pero no la puedo quitar en postproducción. Así que se va a quedar ahí. Ahora sí, continuamos con el vídeo. Y una vez que hemos introducido los datos de ambos coches, nos sale la potencia necesaria que necesitamos para alcanzar
para cada coche los 400 km por hora. Observamos que en el Reguera necesitamos 766 caballos para alcanzar los 400 km por hora, mientras que el Jesko necesita casi 100 caballos menos, 675. Y con estas ecuaciones y con la física y con la mecánica de fluidos hemos podido saber de dónde viene esa segunda diferencia. El Jesko necesita 100 caballos menos para llegar a la misma velocidad que el Reguera y por lo tanto lo hará antes, porque es más fácil, obviamente tú en el gym es más fácil tirar 20 kilos que 100, pues en los coches igual. Pero es que chicos, me he currado aún más el vídeo y os he hecho una gráfica sobre la potencia que necesitamos para cada velocidad. Y es que aún tengo un dato aún más curioso que es, o sea, ha sido casualidad que digo, no me lo puedo creer, o es que lo han hecho así los panas de Koenigsegg, o es que el calvo de Koenigsegg lo ha hecho así y lo hemos descubierto ahora nosotros. Ahora te lo cuento. Esto es para el final del vídeo. Y ahora bien, dices, Jimmy, joder, es un segundo de diferencia, pero si analizamos realmente lo que tardan en alcanzar las velocidades, por ejemplo, vemos que de 100 a 120 ambos tardan más o menos medio segundo en alcanzar esta diferencia de 20 segundos. Pero, por ejemplo, si vamos de 380 a 400, tardan mucho más que el doble, 3,3 segundos, para que veáis que la fuerza, la resistencia no es lo mismo, aunque las diferencias de velocidades sean las mismas. No es lo mismo pasar de 100 a 120 que de 380 a 400, aunque la diferencia sea la misma. En una tardábamos medio segundo y en la otra 3,3 segundos. De hecho, si nos vamos al Chiron Super Sport, que alcanza los 490 km por hora, pasa de 470 a 490, que es su velocidad máxima, en 22 segundos. Es que estamos en unas velocidades tan estratosféricas, por eso hay tan pocos coches capaces de alcanzar estas velocidades. Y luego le tienes que sumar que no se te peten los neumáticos, la caja de cambios tampoco, o sea, entran muchísimos factores. Y por eso tu Seat Ibiza pues llega a 120 o a 140 y ya tienes el volante ahí que un poco te pleque. Y aquí viene el dato que os lo juro que me ha roto el culo. O sea, el calvo de Koenigsegg dice que sí, que el Koenigsegg Jesko es capaz de alcanzar los 500... es capaz de alcanzar los 500 km por hora. Entonces, pues hemos aplicado la misma ecuación, pero para 500 km por hora. ¿Os imagináis qué cantidad ha salido? El Koenigsegg Jesko, sin ningún tipo de aditivo, con gasolina normal, llega a los 1298 caballos. ¿Sabéis qué cifra me ha salido a los 500 km por hora? Exactamente la misma. 1298 caballos son necesarios para alcanzar los 500 km por hora en el Koenigsegg Jesko. Es que os lo prometo que no lo he hecho casualidad, o sea, me ha salido así tal cual. Eso sí, el récord, y para alcanzar estos 500 km por hora le meterán ahí la gasolina de Toretto, etanol, para que la potencia del Jesko suba un poco más, hasta los 1600 caballos, que desde luego que con nuestra teoría está claro que sí que es capaz de superar los 500 km por hora. Por ejemplo, para el Reguera, os pondré la cifra aquí, es un poquito más, porque la diferencia de este segundo entre ellos, si veis los datos, aparte del peso que nos suma muchos caballos extra, es el CD, el coeficiente de arrastre. El Jesko tiene 0,27, mientras que el Reguera tiene 0,33. Este segundo de diferencia lo saca gracias a esta reducción del coeficiente de arrastre. De hecho, Koenigsegg ha hecho simulaciones y dice que el Jesko es capaz de llegar a los 511 km por hora. Y con estas ecuaciones nos sale que necesitamos esta potencia, unos 1500 caballos. Y con el etanol llegamos a 1600, así que nos sobran unos 100 caballos. Así que de momento, teóricamente, el Jesko sí que sería capaz no solo de alcanzar los 500 km por hora, sino de alcanzar los 511 como velocidad máxima, que es lo que le salen a ellos en las simulaciones. Así que nada, ahora tendremos que esperar a ver si al calvo le da por encender su Jesko y pues nada, tocará esperar. Y además todos estos datos los podemos contrastar con la salida del nuevo Bugatti, que yo creo que el Jesko le va a patear. ¿Por qué, Jimmy? Porque cuenta con un sistema híbrido en el que ya habéis visto que cuesta muchísimo alcanzar las velocidades máximas, de 470 a 490. En el Chiron tardábamos 22 segundos. Y es verdad que el sistema híbrido no es capaz de darte tanta potencia durante tanto tiempo. Entonces, estar allí. Si queréis saber más sobre este tema, sobre el nuevo Bugatti, os recomiendo este vídeo de un tío que, si sabéis inglés, o sea, es que a mí es muy similar al vídeo que he hecho. De hecho, me he inspirado en él. Así que, pues nada, hasta aquí el primer vídeo del canal y nos vemos en el siguiente. Darle like. Y amor, hombre.